Bien, vamos a ver ahora dos ejemplos relacionados con circuitos aritméticos del tipo serie. En el primer caso vamos a ver un complementador a 2 tipo serie, es decir que el proceso de convertir un número representado en el sistema de representación en complemento a 2, que sea positivo, hallar el negativo o viceversa, lo vamos a hacer en forma secuencial. Para ello, acá tenemos una posible solución al problema, donde tenemos una entidad que se llama complementador A2 serie, y los ports son un reloj del tipo Standard Logic, por lo tanto tengo que invocar a la librería que corresponda, en este caso el de la IEEE Standard Logic 1164.all. Tengo una línea reset, Standard Logic. Tengo un dato de entrada, DIN, que es del tipo Standard Logic Vector de 8 elementos, es decir, de 8 bits, que va de 7 a 0, y una salida, que también es Standard Logic Vector, de 8 elementos, que va de 7 a 0. Bien, primera cuestión, fíjense de que el dato de entrada y el dato de salida están en paralelo. Es decir, que el diseño lo voy a hacer de alguna manera no metiendo la información en serie de DIN y sacándola por DOUT en serie, sino que lo voy a hacer más completo todavía. Es, por ejemplo, algo que me tiene que dar un microprocesador, me da un dato en 8 bits en paralelo, y el micro quiere que a la salida de ese circuito le dé otro dato, pero que como ese dato era un número con signo en el sistema de representación complemento 2, quiere que a la salida de ese bloque se le entregue un dato también en formato paralelo en el sistema de representación complemento 2, pero que haya hecho el complemento del número. Es decir, que le dé el mismo módulo, pero con signo contrario. Bien, una posible solución sería hacer lo que está acá abajo. Fíjense que, bueno, tiene la arquitectura, se llama comportamiento de la entidad que se llama complementador A2 serie, y voy a tener una serie de señales que voy a utilizar, data out, data in, lock y bar. Lock la voy a usar como una banderita para que cuando llegue a detectar un primer 1, como habíamos analizado el circuito en circuitos aritméticos de este tipo de complementador, log va a ser la banderita que una vez que se ponga a 1, yo lo que quiero es que todos los bits que empiece a leer los voy a invertir. Pero hasta no detectar un primer 1, yo hago pasar los bits como están. Cuando detecto un primer 1, siempre empezando desde el menos significativo hacia el más significativo, ese valor lo voy a dejar, pero a partir de ahí, todos los bits que vengan, hasta el más significativo, los voy a invertir. Bien, en este caso, log va a ser un entero que va a tener como rango de 0 a 1 y lo voy a inicializar en 0. Por eso acá tiene 2 puntos igual a 0. Y una señal que va a ser un contador de bits, de los bits que van entrando de DIN, que también va a ser del tipo entero y el rango va a ir de 0 a 8, donde lo inicializo con 0. Bien, comienzo con begin, voy a definir que el dato de entrada que era DIN le va a dar la información a data-in, que era la señal de entrada. O sea, data-in es un arreglo del tipo Standard Logic Vector que tiene 8 elementos, desde 7 a 0. Y voy a usar un proceso, porque de alguna manera, como yo quiero hacer esto en formato serie, evidentemente tiene que estar involucrado una señal de reloj. Entonces, como quiero hacer un circuito secuencial, tengo que utilizar entonces un proceso
este proceso va a ser sensible a reset y clock. También podría haber puesto acá a data in, que es el dato de entrada, pero digamos generalmente el compilador eso lo va a entender y no me va a generar ningún tipo de error. Pero bueno, formalmente yo tendría que poner todas las entradas posibles que puedan llegar a generar un cambio en el proceso para entrar en él. Pero en principio, digamos, poniendo reset y clock sería suficiente. Bien, comienzo la descripción del proceso. Lo primero que me quiero asegurar es que todo comience desde un evento, un valor conocido. Entonces digo, bueno, si reset vale 1, entonces pongo en 0 a var y pongo en 0 a lock. Poner 0 a var significa que como var de alguna manera es un puntero que me va indicando el elemento del dato de entrada, que vuelvo a repetir, es un dato que entró en paralelo con 8 bits. Lo pongo a 0, entonces estaría apuntando al bit menos significativo, poniendo var a 0. Y después, lock, lo pongo a 0 porque cuando se ponga a 1 significa que detecté un 1 en ese paquete de 8 bits. Entonces, mientras no pase eso, lock tiene que, la banderita tiene que estar baja y decirme, bueno, va todo bien, todavía no hubo ningún 1. Bien, reset entonces acá es asincrónico. Si reset no es 1, entonces se va a evaluar qué pasa con, en este caso pongo else if clock event and clock igual a 1, por lo tanto estoy diciendo que voy a detectar el flanco de subida de la señal de reloj y cada vez que haya un flanco, ¿sí?, va a pasar todo esto que yo describí abajo. Fíjense que pongo, primero, var es igual a 0, ¿sí? Pongo, si var es menor que 8, ¿sí?, entonces se va a ejecutar todo lo que viene. Esto lo pongo simplemente para darle un fin al proceso de análisis de los 8 bits. Porque mientras var sea menor que 8, o sea que está entre 0 y 7, lo que voy a poner acá es la evaluación del dato de entrada, ¿sí?, y generar un nuevo dato en la salida, ¿sí?, con el nuevo formato, o sea, hallar el complemento del número. Cuando var sea igual a 8, entonces todo esto que está acá no se va a hacer y ahí, de alguna manera, terminó la evaluación del circuito. Bien, var dice, si var es menor que 8, entonces hago lo que está acá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Var en principio vale 0. Entonces entro a esta sentencia if. Y dice, si lock es igual a 0, entonces data out, que es un arreglo de 8 bits, entre paréntesis var, que en este caso dije que var vale 0, porque se inicializó así. Entonces lo que estoy haciendo es que el primer elemento del arreglo de salida, que se llama data out, que es el menos significativo, porque var es 0, copia el valor del dato de entrada, que es DIN, de la posición var, que es 0. Es decir, el bit menos significativo del arreglo de 8 bits de entrada, ¿sí?, va a pasar, se va a copiar en el bit menos significativo del arreglo de salida de 8 bits, que es data out. Si no, es decir, si no significa que si lock es igual a 1, y habíamos dicho en principio que si lock era igual a 1 significaba que tenía que empezar a invertir todos los bits. Ahora vamos a ver cómo pongo lock igual a 1, pero en principio, en mi manera de registrar, yo estoy primero viendo qué pasa con lock. Bueno, si lock vale 0, entonces se copia el dato respetando la posición del bit en la cual yo estoy trabajando. En este caso, el menos significativo. Si no, ese bit que tiene var, que en este caso es 0, porque es mi primera pasada, el data out de 0 es la negación del dato de entrada. Bien. Esto acá no va a pasar
porque es justo el primer dato, y aunque fuera 1, ¿sí? Aunque ese bit menos significativo fuera 1, todavía no llegué a cambiar el lock. Entonces esto que está acá, este if, si lock es igual a 0, va a ocurrir siempre que empiece a analizar del menos significativo al más significativo, y es hasta que encuentre algún primer 1. ¿Por qué? Porque todavía acá no describí cómo hago para poner lock igual a 1. Bien, dicho esto, yo termino acá lo que es la evaluación de qué pasa si lock es 0 o no. Lo único que estoy diciendo acá, que si lock es igual a 0, el bit que yo estoy analizando, ese bit de la entrada, pasa a ser ese bit para la salida en la misma posición. Y si llegara a ser log igual a 1, entonces se va a invertir ese bit para esa posición. Bien, lo que hago acá seguido es decir, si din de var es 1, entonces log igual a 1. Es lo que yo estaba pretendiendo, es decir, si yo llego a detectar que en mi paquete de 8 bits de entrada hay algún bit empezando a explorar desde derecha a izquierda, o sea, desde el menos significativo hacia el más significativo, si me llego a encontrar con un 1, entonces pongo log en 1. Y terminé. Entonces fíjense que esto lo que está diciendo es que si din de var es 1, entonces pongo log en 1. ¿Qué pasa cuando din de var es 0? Y no hago nada. Entonces me infiere un latch. Me va a mantener lo que estaba antes. Y después, que termino con esto, pongo var es var más 1. Es decir, independientemente con qué lo que me encontré, si el log es igual a 0 o 1, y si din de var 1, entonces hago que log valga 1, voy a incrementar y salgo de alguna manera del proceso. Porque el proceso después se vuelve a ejecutar de nuevo cuando viene otro flanco de reloj. Porque si reset está en 0, la única manera de volver a entrar en la descripción de este proceso es cuando viene otro flanco de subida de reloj y vuelve a repetir esto de nuevo. Y lo va a repetir, pero ahora con var igual a 1. Entonces vuelve a analizar si var es menor que 8. Sí, var vale 1, así que es menor que 8. Entonces analiza que si log es igual a 0, entonces el dato en la posición de entrada, posición 1, se va a transferir al dato de salida en la posición 1. Y si no, el dato de salida en la posición 1 sería la negación del dato de entrada de la posición 1. Y después vuelvo otra vez a preguntar si din de var vale 1. ¿Sí? Entonces hace log igual a 1. De vuelta, en este pasaje que está acá, ¿sí? Si ya, por ejemplo, log era igual a 1 en algún pasaje anterior, de analizar un bit anterior, entonces el hecho de encontrarse con un 1 hace que log valga 1, y si se encuentra con un 0 no hace nada, entonces no va a cambiar. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que el poner esto acá no me va a complicar si una vez que ya log se pone en 1, no hay manera, digamos después, que yo pueda volver otra vez a que log valga 0. Entonces la primera vez, en algún momento, cuando detecté un 1, pongo log en 1, ya después no tengo un vuelta atrás. ¿Sí? La única manera de volver atrás sería poner reset en 1, entonces vuelvo a meter acá log igual a 0. Pero una vez que se enganchó y pongo log igual a 1, siempre que vuelva a evaluar, aunque sea ya sabiendo que a partir de un determinado momento tengo que invertir todos los bits, cuando paso por esta sentencia ya no va a afectar porque log va a seguir estando en 1. ¿Sí? Esto es una manera posible de hacerlo. Bien, fíjense entonces que esto va a seguir así hasta que en un momento determinado
var sea igual a 8. Cuando sea var igual a 8, ya todo esto que está acá no lo hago y salgo. ¿Y qué significa eso? Porque no existe, digamos, un elemento lógico para var igual a 8, porque esto va de 0 a 7. Entonces es una manera de salir de esto. Entonces, si siguen viniendo flancos de reloj, de alguna manera no va a hacer nada, no va a ejecutar nada de lo que está dentro del proceso, porque resulta que ya var quedó en el número 8. Bien, una vez terminado esto en el proceso, lo único que me queda hacer ahora es conectar la salida data out, que es una señal, con la salida real de mi caja negra, que es the out. Bien, una cosa que es muy importante de analizar es que no solamente con esto acabo de describir la manera en que yo puedo, por ejemplo, hacer la función de complementar un número en el sistema de representación en complemento a 2, sino que además los datos, como dije al principio, los metí en paralelo el dato de entrada y obtengo directamente el dato en paralelo de salida ya convertido. Fíjense que yo acá no hice ningún tipo de injerencia, si tenía que usar un registro de desplazamiento paralelo a serie al principio, para convertir de in en una trama de bits uno atrás del otro, que está evaluado, digamos, en el proceso, y tampoco hice ningún tipo de mención de un registro de desplazamiento serie paralelo para convertir el dato de lo que iba saliendo por the out para convertirlo, digamos, en el formato de salida. El compilador, cuando ve esto y me ejecuta el hard, o me ejecuta, digamos, de alguna manera, me hace el análisis de todo esto en base a algoritmos propios que tienen cada uno de los fabricantes, seguramente se va a dar cuenta que que tengo DIN y DOUT, que están en paralelo, en formato paralelo, y el tipo va a agarrar, en base a su estructura de la FPGA o de circuito lógico programable que sea, una EPLD, seguramente me va a construir un registro de desplazamiento paralelo serie y después serie paralelo. Pero evidentemente, yo no tuve necesidad. Fíjense que de una manera abstracta, yo lo único que hice en un momento determinado es, por ejemplo, que esta señal que era de salida, el data out, ¿sí? Ya acá de alguna manera le estaba diciendo que como estaba analizando un bit de entrada tal en particular, por ejemplo el 3, entonces si ese bit en particular no había llegado todavía a encontrar un 1, o ese era el primer 1, lo copiaba como está. O sea que fíjense que de alguna manera yo acá estoy haciendo un tratamiento de bit a bit, pero el dato en realidad es paralelo. Entonces como que le estoy poniendo a data out, que es de 8 bits, es un arreglo de 8 bits, le estoy poniendo cada bit en particular con un 1 o un 0. Y esa fue mi única manera de describir, mucho más lejana a andar infiriendo que use un registro de desplazamiento, por ejemplo. Entonces, esto es de alguna manera la gran ventaja que tiene esta forma de descripción por hardware, en este caso, bueno, utilizando VHDL, esto también se puede hacer con Verilog, donde en una manera muy parecida a, digamos, el lenguaje humano, si se puede decir de alguna manera, generé un hardware que después se va a convertir en lo que medianamente uno puede conocer, es en que el compilador va a meter en algún momento un registro de desplazamiento paralelo serie, va a hacer la electrónica para procesar bit a bit la información a través del control de una señal de reloj, y después va a terminar poniendo un registro de desplazamiento serie paralelo para terminar de ofrecerme el dato justamente en ese formato. Bien,
Lo que está puesto acá es un test bench, es decir, el test bench básicamente es generar estímulos ¿de qué? Del dato de entrada, que es un número de 8 bits en paralelo, y una señal de reloj, y una señal de reset. ¿Sí? Yo tendría que tener como estímulo eso. Entonces la idea es generar un archivo de test bench, en este caso se llama tb- y el nombre que tenía lo que describimos anteriormente, y yo lo que voy a hacer es darle valores a DIN, a reset y al clock, de tal manera de después en el model sim, en el diagrama de tiempos, observar cómo termina generándome de out. Entonces en este caso, igual que habíamos visto antes, en un archivo aparte de la descripción del complementador A2 en serie, tengo este nuevo archivo que no va a tener, digamos, port, ¿sí? No tengo ni port de entrada ni port de salida, o sea que es una entidad vacía. Tengo que llamar a la entidad que yo quiero analizar, que en este caso no puede haber dos entidades, acá hay una sola. Bueno, la entidad es esta de este test bench. Entonces acá se llama como componente. Entonces llamo al componente del complementador y después en la parte de estímulos, obviamente ahora me encuentro con que tengo un circuito secuencial. Entonces tengo que generar un reloj. Entonces lo que yo puedo hacer es, en forma concurrente, describir dos procesos que se van a ejecutar al mismo tiempo. Un proceso es una generación de una onda cuadrada, que por ejemplo acá lo llamo gen reloj. Y fíjense que es un proceso donde pongo, primero clock vale 0, espero 100 nanosegundos, pongo clock en 1, espero 100 nanosegundos y ahí terminé. Esta manera de describir lo que me va a hacer es, me va a generar una onda cuadrada que tiene un periodo de 200 nanosegundos de una señal que se llama clock y tiene un ciclo de trabajo del 50% porque está 50% arriba y 50% abajo del periodo, del tiempo total del periodo. Bien. Y otra cosa que, bueno, esto me está diciendo que en tiempo t igual a 0 el clock vale 0. O sea, inicialmente el clock vale 0 y después se empieza a generar 0, 1, 0, 1, 0, 1, así indefinidamente. Bien, y en paralelo a eso, yo estoy generando ahora en tiempo igual a 0, tengo otro proceso que lo llamo, por ejemplo, estímulos, donde en tiempo t igual a 0 pongo que el dato de entrada es esto que está acá, por ejemplo 011001000, y que en tiempo t igual a 0 el reset vale 0, y espero 500 nanosegundos, subo la señal de reset, espero otros 500 nanosegundos y bajo la señal de reset. Y después, por ejemplo, espero 4 microsegundos, ¿sí? Una eternidad comparado con, bueno, entre comillas, una eternidad, porque acá tengo que me van a entrar unos cuantos periodos de reloj de 200 nanosegundos para llegar hasta los 4 segundos. Bien, entonces esos serían los estímulos que yo estoy generando. Pongo un dado de entrada permanente de IN, en un momento determinado el reset sube y después baja, y en paralelo a esto estoy metiéndole al circuito una señal de reloj que tiene 200 nanosegundos de periodo. Bien, como resultado, vemos acá después en el Model Sim, o sea, en el Model Sim tengo que entrar los dos archivos VHDL y tengo que indicar en principio, como habíamos visto en el decodificador BCD a 7 segmentos, indicar primero que tome el test bench, porque es el que tiene mayor jerarquía, y ese archivo VHDL es el que después va a llamar al que tiene descripto el diseño, en este caso del complementador. Bueno, y cuando ustedes hacen eso,
y le ponen, por ejemplo, en este caso puse acá 4 microsegundos para que finalice la simulación, lo que se ve es que tienen el dato de entrada, que es lo puse acá en binario, donde es constante, y después tienen el dato de salida, que va a ir poniéndose como U, significa no definido, ¿sí? Porque obviamente como se está procesando supuestamente la información, no hay un valor útil, ¿sí? O no está definido dentro de la descripción del circuito. Tengo la señal de reloj, que acá se ve la onda cuadrada, y la señal de reset. Entonces en un momento determinado subo la señal de reset, la bajo. Como el reset es asincrónico en mi descripción, ¿sí? Recién todo esto empezará a funcionar a partir de este flanco de subida. Entonces, fíjense que esto empieza a tener no definido, no definido, no definido. En realidad no definido, pero no definido el bit con el cual todavía no se llegó a trabajar. Entonces, empieza de alguna manera en forma secuencial a aparecer la información de los bits ya procesados, desde el menos significativo hacia el más significativo, hasta que en un momento determinado ya terminaría, ¿sí?, con el octavo clock, flanco de reloj, el número final. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan, este sería el número final. Este que era 001, acá tengo también en salida 001, y es correcto, porque hasta el primer 1 tengo que copiarlo como está, y después a partir de ahí viene 00110, y acá viene un 11001, es decir, los invirtió todos en el siguiente bit más significativo que se encuentre después de haber encontrado un 1. O sea que esto me está diciendo de alguna manera que la descripción del circuito era correcta. Bien. El segundo circuito que vamos a describir en VHDL va a ser el de un sumador Ripple Carry de dos operandos sin signo, pero en formato serie. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es definir que tenemos una entidad que se llama sumador o sum Ripple Carry serie, que va a tener como entradas un clock, un reset del Standard Logic Vector, va a tener una entrada A, que es un arreglo de 8 bits, B, que es un arreglo de 8 bits, Standard Logic Vector también, los dos, un carry de entrada, un arreglo que se llama sum, que es también de 8 bits, y un carry de salida de este paquete de 8 bits, que también es Standard Logic. Así que de vuelta, fíjense que yo acá no estoy entrando en principio con los operandos A y B de a un bit por vez, sino que lo estoy planteando como que el paquete a mí me llega en formato paralelo. Y yo lo que quiero es procesar A y B en forma serie, haciendo la suma de A y B, y quiero obtener como salida de mi caja negra también 8 arreglos, 8 bits que representen a la suma de A y de B. Bien, en este caso lo que hago es utilizo señales que la llamo suma, A entrada, B entrada, C in de entrada y algo que se llama acá carry, ¿sí? Y un proceso sensible a reset, a clock, eventualmente le podría poner también a A, B y carry de entrada, pero el compilador generalmente eso lo va, digamos, a interpretar, si no me daría algún error. Bien. Voy a utilizar sí acá, porque yo voy a hacer algo iterativo dentro del proceso, una variable que, por ejemplo, la llamo i,
que es un entero que va de 0 a 8 y se va a inicializar con el número 0. Y comienzo la descripción de mi proceso. Entonces pongo, si reset es 1, entonces, bueno, entonces ya acá estoy diciendo el reset es asincrónico. Si reset es 1, entonces i se va a poner en 0. Suma, que era una señal, se va a poner, y acá fíjense que lo estoy poniendo en formato hexadecimal al poner la X. Entonces estos son dos dígitos hexadecimales, o sea que son de 4 bits cada uno. Así que tengo 0000 y 0000, ¿sí? Los 8 bits. Y aparte estoy diciendo que carry, que es una señal, adopta el valor de sein de in. Que sein de in acá lo definí como que adopta el valor del carry de entrada de mi caja negra de 8 bits. Bien. Si reset no es 1, o sea, lo primero que yo tendría que hacer, obviamente, para que este circuito funcione, es en algún momento tengo que subir reset a 1, entonces inicializo todo esto que está acá. Pongo i en 0, que es una variable, suma lo pongo con 8 ceros, y el carry va a estar conectado a el carry de entrada de mi caja negra. Si reset es igual a 0, entonces ahí sí empiezo a evaluar qué pasa cada vez que viene un flanco de reloj. Entonces se entra al proceso a través de clock y no de reset. Y me dice, si i es menor que 8, entonces lo que yo tengo acá, fíjense, es justo las ecuaciones que habíamos visto para analizar a nivel de bit en particular y generar el bit de suma y el bit de carry. Y acá tengo el incrementador de mi variable, que es el i. Es decir, cuando i, el primer i que me voy a encontrar cuando viene un flanco va a ser igual a 0. Entonces va a ser suma de 0 es todo esto, carry va a ser todo esto, y después incremento recién ahí i en 1. Entonces fíjense que suma, en realidad, es una señal, es un arreglo de 8 bits. Entonces ya estoy definiendo que el elemento número 0 de suma, que hay 8 elementos, va a cumplir con esta ecuación, con igual a 0, y carry, ¿sí? Que es también una señal que está acá, va a adoptar un determinado valor. Bien. Cuando vuelve a aparecer otro flanco de reloj, ahora me encuentro con que i vale 1. ¿Y es menor que 8? Sí, es menor que 8. Entonces vuelvo a hacer esto otra vez. O sea que de vuelta, como en el complemento de orador, esto es una banderita que me dice cuándo voy a terminar de andar analizando las cosas. Cuando esto llegue a 8, ya no tengo más elementos para analizar. Entonces se acabó todo. No genero más hardware. Esa es un poco la idea. Pero en el mientras tanto, cada vez que viene un flanco de reloj, me voy a encontrar que voy a generar un nuevo bit de suma y un nuevo carry para la siguiente etapa. Cuando llegue al último, al 7, entonces va a ser el suma de 7 y el carry se va a convertir entonces el carry para la siguiente etapa de mi caja negra. Entonces ahí, cuando hago esto, que pongo i va a ser el i más 1, o sea 7 más 1 es 8, ya no voy a volver más a este proceso. Entonces ya las cosas definitivamente me van a quedar que carry ya tiene el carry para la siguiente etapa de 8 bits. Entonces lo conecto directamente con el carry de salida de mi caja negra. Y suma ya quedó con los 8 elementos analizados, o mejor dicho, no analizados, sino procesados. Y lo conecto a la salida real de sum, que es un arreglo paralelo de 8 bits. Y terminó. De vuelta, acá en ningún momento hice una descripción estructural hablando de registros de desplazamiento paralelo serie, que en este caso necesitaría dos, uno para A y otro para B. Y tampoco estuve hablando de
un registro de desplazamiento serie paralelo para obtener la información de la suma de A y de B en formato paralelo. Eso va a correr por cuenta, digamos, de el compilador. Bien, lo mismo, ya no voy a entrar mucho en detalle en esto para que, bueno, de alguna manera lo tengan como referencia. En el test bench haría lo mismo, pero la única diferencia obviamente que yo acá tengo que definir en tiempo t igual a 0 un carry de entrada que es 0, porque sería un bloque sumador el menos significativo, si hubiera más. Le pongo un determinado valor a A y B, hago un reset, lo pongo en 0, espero 500 nanosegundos, subo el reset, espero 500 nanosegundos, bajo el reset y después espero un tiempo prudencial para que pase, digamos, al menos los 8 flancos de reloj para que se procese la información. Y obviamente en paralelo describo también una onda cuadrada que se llama reloj. Entonces lo que yo tendría que ver es en el Model Sim, una vez que cargo todo esto, el procesamiento que tengo el dato de A, el dato de B y el de suma, ¿sí? Que fíjense cómo se va a ir de alguna manera modificando el valor de este arreglo de 8 bits hasta que en definitiva termine de darme el valor final. Bien, vamos a volver ahora a el formato paralelo y vamos a analizar un poco ahora el tema de multiplicadores. En este caso sería implementar un multiplicador sin signo en formato paralelo. Y una de las maneras que tenemos nosotros para poder realizar las multiplicaciones es utilizar alguna de las plantillas que ya vienen diseñadas, por ejemplo en Quartus 2 o en el Vivado en Xylem, etc., que nos permiten, porque nosotros básicamente llamamos a esa plantilla donde ya está más o menos predefinida, dependiendo de la función que se quiere implementar, un archivo ya prescripto y después nosotros, en función de nuestras necesidades, los podemos ir modificando. Entonces, por ejemplo, podemos usar una plantilla y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos tener un multiplicador de 8 bits, nosotros acá podríamos definir un generic como el ancho del dato es un número natural igual a 8, con valor igual a 8, y después tener en el port A y B, que en este caso son del tipo sin signo, y el resultado es también sin signo, y para que el compilador a mí me entienda que yo estoy trabajando con este tipo de datos, voy a tener que invocar a la librería que corresponda, en este caso, de poner la numeric standard. Bien, y acá simplemente lo que defino es que A y B, ¿sí?, es un arreglo de elementos sin signo que van desde 8 menos 1 hasta 0, y acá también 8 menos 1 hasta 0, y result, que sería lo que sería el A por B, en este caso tiene que ser el doble de bits. Es decir, estoy trabajando con 8, result tendría que ser de 16. Entonces pongo 2 por, en este caso 8 menos 1 da 15, de 15 a 0. Y en la parte de arquitectura simplemente pongo el signo el asterisco, donde debido a que tengo esto definido acá como numeric estándar, bueno, me lo va a reconocer como que yo acá quiero hacer una multiplicación. Y bueno, y se acabó la historia. Ya me hizo el multiplicador. Ahora bien, hay acá una cuestión a analizar y es la siguiente. En la clase pasada habíamos visto que así en líneas generales los circuitos lógicos programables, como por ejemplo las FPGA,
suelen tener una gran cantidad de bloquecitos. Por ejemplo, la Cyclone 4 que tenemos en la cátedra tiene más de 22.000 bloquecitos que tienen una cierta capacidad de poder generar lógica combinatoria y secuencial, porque en general suelen tener un solo flip-flop por bloquecito que se llaman elementos lógicos. Bueno, pero además, y eso depende de la FPGA, en particular la Cyclone 4, si la tiene, una serie de bloques dedicados para realizar ciertas operaciones y no estar utilizando esos elementos lógicos, o sea, usarlos para otra cosa. Y ahí es donde entran, por ejemplo, los multiplicadores. Es decir, la Cyclone 4 en particular, por ejemplo, tiene muchos bloques para realizar multiplicaciones y de alguna manera uno a través de invocar, por ejemplo, en VHDL a esas unidades, puede realizar operaciones de multiplicación. El caso que nosotros describimos acá, que es simplemente hacer A por B, nosotros podríamos, a ver, ¿qué es lo que haría el compilador? El compilador, si no le decimos nada, quizás con elementos lógicos me quiera hacer la multiplicación. Pero ahí es donde yo tengo alguna manera de flexibilidad, porque yo podría eventualmente decirle al compilador que esa operación la haga utilizando los bloques dedicados de multiplicación. La otra sería ir específicamente en el diseño que yo estoy realizando en VHDL, hacer una llamada a esos bloques. O sea, acá hay que tener en cuenta que me estoy saliendo un poco de lo que es formal VHDL. En VHDL supuestamente yo no puedo andar llamando a algo dedicado porque no es la manera de hacer el tratamiento. Pero yo puedo hacer una mezcla entre describir algo en VHDL y en algún momento llamar, así como llamo una librería, yo puedo llamar, por ejemplo, o invocar a que tal cosa me la haga con algo que sé que ya tiene ese circuito integrado. Bien, esa es un poco, digamos, lo que quería por ahora comentar y lo vamos a ver enseguida con más detenimiento. Bien, en esta filmina estamos viendo de vuelta el test bench, lo mismo, acá hay un test bench que se llama TB del multiplicador 1, donde ahora tengo que generar estímulos y los estímulos van a ser, por ejemplo, un dato de A y un dato de B. Y obviamente cuando uno hace, por ejemplo, multiplicaciones, el tema es, bueno, ¿qué pongo yo de estímulo? Bueno, acá la idea es dejar a A como una constante y B que se vaya incrementando, por ejemplo. En este caso, B se va incrementando y B vale 0 y después 1 y después 2, así hasta 15. Entonces lo que hago en la parte de estímulo, pongo A con un número determinado, por ejemplo en este caso con el número 40, y B va a ir evolucionando desde 0 hasta 15. Entonces voy a hacer primero 40 por 0, después 40 por 1, hasta 40 por 15. Y esto lo hago B, la evolución de B, metido dentro de un lazo for loop, y obviamente tengo que ponerle un cierto delay de tiempo, o sea, esto lo hago cada 200 nanosegundos el cambio que tiene B. Se supone que tengo que poner un valor donde la lógica, la electrónica, sea capaz de estar estabilizada antes de ese tiempo. Bien, y me encuentro con esto, donde por ejemplo, bueno, acá hay un zoom, tengo el dato de A y de B, A vale 40, es sin signo, B va a valer desde 0 hasta 15, bueno, acá ya lo corté antes, y el resultado me da acá 0, acá me da 40, acá me da 80, 120, etcétera, etcétera. Bueno, así se van obteniendo, digamos, los distintos productos de salida, porque este es un circuito, digamos, en formato paralelo, o sea, el procesamiento es simultáneo de los operandos, no hay señal de reloj ni nada por el estilo. Bien,
En la parte de circuitos aritméticos habíamos visto también, por ejemplo, que una manera de poder implementar con multiplexores y sumadores un multiplicador en paralelo era utilizando el algoritmo de Booth. ¿Sí? Hay varios algoritmos, esto ya no es, digamos, una cosa muy nueva, pero es bastante descriptiva porque de alguna manera está optimizada para ser usadas en circuitos donde haya una gran cantidad de multiplexores y de sumadores, que es el caso de las, en principio, FPGA. Bien, en este caso habíamos visto, por ejemplo, que si yo tenía dos operandos de entrada, de por ejemplo de 4 bits cada uno, yo podía tomar el valor de X y procesarlo con la parte baja de los dos dígitos menos significativos de Y y hacer lo mismo con los dos más significativos y corriendo la información, desplazando los dos lugares, lo que sería PPB, que sería el producto parcial entre multiplicar X por YT es Y0, Y2, perdón, 0, 0, y PPA, que sería multiplicar a X por Y1, Y0, sumo estos dos valores, como dije recién, desplazado dos lugares a derecha, y así obtendría la multiplicación de X por Y. Eso es lo que se ve acá. Y de alguna manera, acá lo hago un poco siguiendo, digamos, los pasos de una descripción, en principio, un poco estructural, pero también utilizando algo de algorítmico en la parte de usar process. Fíjense que X e Y son de 4 bits, que tengo acá, por ejemplo, una salida para analizar de 8 bits, que se llaman S de X, Y1, Y0 y S de X, Y3, Y2, y la salida que lo que me interesa realmente, que es la multiplicación de X por Y, que es paralelo, y son estos 8 bits que están acá. Bien. En este caso, lo que voy a hacer, voy a comenzar a definir algo que se llama XR e YR, que van a ser señales sin signo de 8 bits. Y este resize es una función que a mí me permite, de alguna manera, poner, digamos, es poder cambiar, mantener el número, ¿sí? El mismo valor que tiene el número, pero adaptarlos, por ejemplo, a la cantidad de bits que yo quiera representar. Es decir, es como que yo puedo tener un número con 4 bits y en un momento quiero representarlo en 10 bits, que obviamente me van a alcanzar y me van a sobrar, pero bueno, yo puedo entonces hacer lo que llama un resize, una redefinición, digamos, del tamaño. Bien, lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, en un proceso, ¿sí?, definir la multiplicación de hacer X por, que X está en 4 bits, por la parte baja de Y, que son los dos bits menos significativos, que son Y1 y Y0. Entonces le pongo cualquier nombre, es un proceso que depende de XR e YR, y comienzo, y fíjense que en este caso utilizo un if. Entonces empiezo a analizar. Si YR de 1, ¿sí? Fíjense, si not YR de 1 a not YR de 0 es 1, entonces esta salida va a ser toda 0. Es decir, lo mismo que habíamos visto ahí en ese multiplexor. Entonces, en definitiva lo que estoy diciendo es que si Y1 y Y0 valen los dos ceros, entonces el resultado tiene que ser ese producto parcial 0. Si Y1 vale 0 y Y0 vale 1, entonces el resultado tiene que ser el dato de X como estaba.
Y después, si YR vale 1 y el otro vale 0, va a tener que ser 2 veces XR. Y fíjense que acá estoy haciendo una función que se llama, que está en VHDL, que es Shift Left. ¿Sí? Y este Shift Left, y acá indico cuántas veces vas a desplazar a izquierda. Una vez. ¿De qué? ¿Cuál es el dato de entrada? Es XR. Entonces, esto lo que hace este Shift Left es aritmético. Es decir, hago un desplazamiento a izquierda, ¿cuántos lugares? Y bueno, acá le metí un lugar. Entonces lo que voy a tener acá es algo que es multiplicado por 2. Y después, si llegara a ser Y1 y Y0 ambas en 1, lo que hago es lo mismo de agarrar XR, moverlo todo a izquierda a un lugar, metiéndole un 0 por el menos significativo, porque esto en realidad es un desplazador aritmético, como dije, y volver a sumarle XR. Por lo tanto, estoy multiplicando por 3. Bien. Lo mismo hago con la parte alta. Exactamente hago lo mismo con la parte alta. De esta manera, yo ya hice los dos productos parciales, A y B, y después lo que tengo que hacer es sumar los dos productos parciales, pero me tengo que acordar que cuando yo hago el tratamiento de los dos bits más significativos acá tengo que apuntar, de Y, que era Y3 y Y2, cuando sume el resultado de productos parciales lo tengo que desplazar 2 lugares. Por eso acá no sumo directamente esto que está acá con esto, sino que esto en particular lo tengo que correr primero 2 lugares. Por eso hago otro Shift Left y el número de desplazamiento es esto que está acá, 2. Y una vez que tengo sal, directamente, que es la salida, que es una señal, es mandarla directamente a la salida propia de mi caja negra, que es esta salida mult, que tiene que ser obviamente, del doble de lo que son el ancho de los operandos de XY, que eran de 4 bits. Bien, de vuelta, no voy a entrar en detalle de esto, hago un test bench, pongo un determinado valor de X e Y, y después eventualmente puedo ir modificando el valor de Y, como dice acá, cada 200 nanosegundos voy a cambiarle el valor de Y y me voy fijando a ver qué pasa con la parte de emulación. Y después tenemos acá, por ejemplo, el resultado. Por ejemplo, XY, acá este vale 3, este vale 4, entonces 3 por 4 vale 12. Después, por ejemplo, hago 3 por 15 y me da 45, y bueno, y así siguiendo, para verificar que realmente me esté dando lo que corresponda. En la parte de arriba lo que hice es lo puse en binario, y en la parte de abajo directamente lo que hice es definir directamente a cada uno de estos como un entero. Entonces esto es mucho más fácil de observar, a ver si no tengo errores a andar analizando el resultado, digamos, en el formato binario. Es más complicado. Esto es mucho más fácil, de pasarlo directamente a las salidas a que sea de tipo entero y no en binario. Bien, lo que vemos acá es una mezcla, de alguna manera, digamos, es un multiplicador, lo que se llama multiplicador acumulador paralelo, y en este caso con signo, ¿sí? Cuando se habla de consigno, en VHDL se está hablando de en complemento a 2, en el sistema de representación de complemento a 2. Entonces, básicamente lo que hay acá es un circuito donde uno quiere hacer la suma acumulativa de productos. Es decir, yo tengo dos datos, A y B, ¿sí?, que se aplican por acá, y se va a sumar, ¿sí?, el valor de el siguiente juego de valores de multiplicación de A y de B. Es decir, esto que dice acá reg en realidad es un registro, en este caso de 16 bits, porque A y B es de 8 bits.
Por lo tanto, el resultado que tengo acá de esta caja negra que tiene acá un signo X de por, este es un resultado de 16. Y lo que yo voy haciendo es la suma acumulativa de productos de A y de B. Tengo una señal de reloj, entonces supone que cuando viene un flanco de reloj ya tengo datos de A y de B que van a tener que ser sumados a el anterior juego de valores que tenía de A y de B, que los había multiplicado. Entonces, este registro, que en este caso es un registro que son 16 flip-flop tipo D, lo que va haciendo es, imagínense, en tiempo t igual a 0, cuando arranco, reseteo todo, ¿sí? Acá, ¿qué tengo? Tengo que poner un 0. Entonces tengo un primer juego de valores de A y de B. Hago A por B, me da algo acá, lo sumo con 0 y acá tengo ese resultado. Supónganse que, no sé, era 3 por 5, me da 15, tengo 15 acá. Los 15 se meten acá. Cuando viene el próximo flanco de reloj, supónganse que acá tenía 2 por 3, entonces acá tengo 6 y le voy a sumar el 15 anterior, ¿sí? Así que pongo 15 más el 6, que me da 21, y 21 es lo que yo voy a tener acá. Entonces es la suma, ¿sí?, de productos. Bien, este circuito de alguna manera está descrito en este caso, donde yo tengo que A es un dato de 8 bits, B es un dato de 8 bits, con signo. De vuelta tengo que invocar a la librería que corresponda. Tengo una señal de reloj, una señal de reset y una señal de salida del acumulador, que es, bueno, obviamente de 16 bits, porque los operandos que estaban multiplicando eran de 8 bits. Bien, defino una serie de señales para utilizar. Ahora vamos a ver. Y básicamente lo que hago es, defino primero una señal que es la salida de mi multiplicador. Hago, por ejemplo, el registro AREG y BREG, ¿sí?, del tipo con signo, ¿sí? Son señales que, fíjense que las señales entonces toman los valores directamente de las entradas, AREG y BREG, y hago una multiplicación. Esto es una lógica combinatoria, entonces hago A por B, o sea que esto es lo que yo tenía a la salida de la X del circuito anterior que vimos, y después tengo otro circuito que me va a hacer la suma de lo actual, que es esto que está acá, el mulreg, y otra cosa que se llama resultado viejo, por ejemplo, ¿sí? Y este old result es el que de alguna manera está descrito acá en un proceso, que dice, si reset es igual a 1, entonces el valor de viejo resultado, ¿sí?, acuérdense que lo que es viejo resultado vendría a ser lo que sale de eso que decía reg. Viejo resultado se carga todo con ceros. Acuérdense que esta es una manera, digamos, de decir que independientemente de cuántos bits tenga esto, con poner esto ya el compilador se va a fijar, a ver, all result, ¿dónde está? Ah, mira, es tipo con signo, tiene 16 elementos, bueno, entonces me va a meter 16 ceros. Ya no tengo que andar fijándome si tengo que poner, entre comillas, 16 ceros o no. Directamente con esto ya el compilador le va a meter, con el ancho que tenga de palabra, le va a meter los ceros que sean necesarios. Y después viene una detección de flanco de subida y dice, all result copia a other out, ¿sí? Y other out es justamente esto que está acá. Y other out le da el valor a accum out, ¿sí? Y accum out es la salida, ¿sí?, propia de mi caja negra. Entonces, lo que yo hice de esta manera es, con esto que está acá, es generar esos 16, es un registro de 16 flip-flop tipo D, con un reset asincrónico, ¿sí?,
e hice las interconexiones necesarias para cumplir con el circuito que habíamos visto anteriormente. Bien, en este caso, por ejemplo, lo comento así brevemente, pero fíjense después en detalle, voy a cargar A y B con un número determinado, pero en realidad, fíjense lo siguiente. Yo tengo un circuito secuencial que tiene un reloj, y bueno, la onda cuadrada, ¿cómo la define? Igual que antes, ¿sí? Una onda cuadrada de 200 nanosegundos de periodo. Bien, pero ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a dejar B constante, por ejemplo, con el valor más 3, ¿sí? Pero a A le voy a dar 10 valores diferentes, que va a ser, primero A se va a cargar con más 1, después con más 4, más 8, más 2, más 1, menos 3, menos 7, menos 4 y menos 1. Como habíamos visto en uno de los ejemplos sobre el tema de cómo generar un arreglo ya con información, fíjense que yo acá en la parte de estímulos, que es cuando tengo que definir cuánto tiene que valer A y B, defino algo, ¿sí? Acá una variable que se llama muestras, ¿sí? Y dice 2 puntos datos, y fíjense que muestras, ¿sí? Es un arreglo que tiene todos estos datos que están acá. En binario estoy poniendo, en complemento 2, al más 1, más 4, más 8, más 2, más 1, el menos 1, el menos 3, el menos 7, el menos 4 y el menos 1. ¿Sí? Así que tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. ¿Sí? Que tiene como nombre muestra. Se llama así, muestra. Bien, entonces empiezo diciendo, bueno, A va a ser muestras el elemento 0. El elemento 0 es esto que está acá, ¿sí? O sea que se va a cargar con el número más 1. B, dije que permanentemente lo iba a poner como más 3, entonces pongo todos ceros y termina en 1, 1. Pongo un reset en 0, después de 50 nanosegundos subo el reset, y después, por ejemplo, en 150 nanosegundos bajo reset. Y bueno, y a partir de ahí sí, ya el circuito va a depender del flanco de reloj. Entonces fíjense que lo que hago acá es, espero 200 nanosegundos, ojo que todo esto tiene que estar siempre sincronizado con el reloj, ¿no? Yo tendría que fijarme, por ejemplo, acá voy a hacer que los cambios en A se hagan cuando el flanco de reloj esté en bajo, para no hacerlo justo con el flanco activo de los flip-flop. Voy a tener que tener esa precaución. Bien, entonces acá lo que hago en algún momento determinado, bueno, a los 200 nanosegundos, empiezo a través de un for loop, hacer que A, que primero metí el elemento 0, empiece a cargarse con el elemento 1 hasta el elemento 9. O sea, ya tenía 1 acá, me faltan 9 más. Y todo esto, como dije, de alguna manera está sincronizado con el reloj. Es decir, los cambios de A los voy a hacer cuando venga el de bajada del reloj. Porque esto que está acá me va a generar la onda cuadrada, pero empieza con clock igual a 0. O sea que yo sé que los primeros 100 nanosegundos el clock está en 0. Los otros 100 el clock va a estar en 1 y así siguiendo. Entonces, en forma sincrónica, la descripción lo hago de tal manera que me aseguro que cada vez que cambio A, el clock está justo cambiando en el otro flanco, en el flanco de bajada. Bien. Hago todo esto y resulta que hago la simulación y cuando termina con que el resultado de la acumulación me da 0. ¿Por qué? Bueno, porque justamente yo elegí acá una serie de números positivos y negativos, de tal manera que yo estaba haciendo el número 3 de B multiplicarlo por una sucesión de números, y si ustedes hacen la cuenta en la acumulación va a llegar un momento en que esos números, la suma termina siendo 0.
Por lo tanto, el resultado de las sumas acumulativas de los productos, que eran con signos, justamente tiene que dar ese 0. Entonces es una manera de verificar que el circuito realmente está funcionando bien. Al cabo de 10 ciclos, ¿sí? hice esa suma de productos parciales y de tal manera que esa suma de números de A que tenía valores negativos y positivos terminó dándome 0. Bien, por último, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer en VHDL la descripción de un multiplicador de números en punto flotante, pero utilizando de alguna manera una, una forma de representar, o mejor dicho, de utilizar multiplicadores a través de llamémosle un wizard que tiene el cuarto. Es decir, lo que vamos a hacer es, vamos a usar un paquete dentro de Quartus que me permite en forma parametrizada llamar a determinados bloques y configurarlos dependiendo de nuestras necesidades. Y en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es implementar un multiplicador en punto flotante. Lo que tienen acá son algunas de las filminas de sistemas numéricos, que en el video de sistemas numéricos esto no lo di y la idea un poco es darlo ahora, donde según un formato que es, digamos, utilizado de la IEEE, que es el P764, es una forma normalizada de poder representar números en binario en punto flotante. Dependiendo de cuál es el número más, digamos, grande o más chico que yo pueda representar, existen diferentes niveles. Está el de precisión simple, precisión doble y precisión extendida. Y eventualmente, en estos casos, la representación de los números siempre es binario, pero se puede hacer una representación en BCD, entonces existe una modalidad que justamente se denomina así. La representación en punto flotante de números, pero de decimales, digamos, pero codificados en binario. Bien, lo que voy a hacer es, de alguna manera, explicar ahora cómo se puede representar un número binario en notación científica, en punto flotante, según esta norma de la IEEE, para el caso, digamos, de precisión simple. Entonces, en el sistema decimal, ustedes saben que un número en notación científica se tiene un campo para el signo, se le pone más, menos y después el número, y ese número en realidad se tiene que poner una mantilla o significando, y después un exponente que será 10 elevado a la algo, ¿sí? Y ese algo en general va a ser un número que va a tener un signo. Bueno, para hacer esto en binario, como obviamente el signo yo no lo puedo poner en forma abstracta con un símbolo como el más y el menos, o sea, una cruz y una rayita horizontal, voy a tener que utilizar bit para eso. Entonces, el signo del módulo se utiliza un bit. Para poner algo relacionado con la mantilla o el significando se utilizan 23, y para poner algo relacionado con el exponente, incluido el signo, se utilizan 8 bits. Bien, el signo es lo más fácil. Si en el campo del signo hay un 1, el número es negativo, y si hay un 0, el número es positivo, y ahí se terminó la cuestión. El problema viene con el tema de la mantilla. La mantilla en realidad no se pone. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un número que es el 3, supónganse en binario, ¿no? Es decir, es el 1, 1. Y ustedes dicen, bueno, quiero ponerlo en punto flotante. Bueno, el número 3, lamentablemente, ustedes no pueden, no tienen un campo y poner la mantilla, por ejemplo, llenar con 0 y ponerle 1, 1. No.
Tiene una manera un poco retorcida. Ustedes lo que tienen que hacer es llevar ese número al número binario a la forma 1, algo. Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen, quiero representar el 3. Bien. Bueno, ustedes van a tener que agarrar y llevarlo a la forma, como dije, 1, algo. Bien. Entonces yo podría decir, bueno, el 3 lo puedo poner como 1,1 por 2 a la 1, por ejemplo. Porque el 2 a la 1 significa que después tengo que correr la coma hacia la derecha, un lugar. Entonces estoy representando el 3. Bueno, perfecto. Ahora ese 1,1 por 2 a la más 1, ustedes en realidad no van a poner la parte entera de la mantisa, porque la mantisa sería 1,1. No, tienen que poner la fracción de la mantisa o lo que se llama la fracción del significando. O sea, ese 0,1, eso es lo que realmente ustedes tienen que poner en el campo de esos 23 bits que dice fracción de significando. El 1, ese número entero que tienen, se supone que ya se sabe que está, pero tienen que cumplir con eso. Y después por otro lado me dicen, bueno, macanudo, entonces es por 2 a la más 1, entonces tengo que poner el más 1 directamente en el campo de exponente. Bueno, en realidad no. Ese más 1, que es el exponente que tendría el número, ustedes tienen que de alguna manera formatearlo también. Es decir, ustedes tienen 8 bits para representar el exponente. ¿Sí? Pero lo que se hace es, o lo que hace la norma, es decir, bueno, yo tengo 8 bits y quiero representar el exponente más 1. Bueno, pero vamos a tratar de decir una cosa. Con 8 bits yo tengo 255 números, 256 números diferentes. Bueno, vamos a partir por la mitad y en lo que sería el 127, que sería un 0 y 7 unos, vamos a considerar que eso se llama bias o polarización, que ese es el exponente a la 0. O sea que si yo quiero poner el exponente 0, tengo que poner un 0 y 7 unos. Bueno, en mi caso dije que quiero poner el más 1. Bueno, entonces, si el exponente que ustedes quieren poner el más 1, hagan una cosa, al 127 súmenle el 1, entonces tienen que poner el 128. El 128 es un 1, ¿sí? Y 7 ceros. Eso es lo que efectivamente ustedes van a tener que poner. Entonces, si el número era el 3, ustedes tienen que agarrar, llevarlo a la forma, o sea que es 1, 1 en binario, el 3, tienen que llevarlo a la forma 1, algo. Entonces, sería 1,1 y lo tienen que multiplicar por 2 la más 1. Como no pueden poner el 1,1 tampoco, porque tienen que poner la parte fraccionar, tienen que poner solamente lo que hay después de la coma, que es en este caso un solo 1. Entonces, en la parte de fracción del significando, que son 23 bits, van a tener que poner el 1 y 22 ceros. En el signo de módulo, como yo dije que el número era el más 3, le tengo que poner un 0 porque representa al número que es positivo. Y en la parte de exponente, como era a la más 1, no puedo ponerle otra cosa que no sea al 127, que sería el 0. Para arriba del 127 tengo que poner todo lo positivo y por debajo del 127 todo lo negativo. Entonces al 127 en este caso le sumo 1 y tengo que ponerle 128, que sería un 1 y 7 ceros. Y con eso ya representé en punto flotante, precisión simple, el número más 3. Bueno, ustedes acá tienen un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, otros números, por ejemplo, el que sea exponente más 15 y menos 15, entonces al 127 le suman más 15 y eso es lo que van a tener que poner en ese campo, ¿sí? En lo que se respecta al tema del exponente. Y en esta filmina tienen un ejemplo donde, por ejemplo, tienen el número menos 13,625 en base 10. Entonces, de vuelta, tienen que, primero, el menos del número no hay problema. En el campo del signo de todo el número le van a tener que poner ahí un 1.
Ahora el 13,625 lo van a tener que poner primero en binario, ¿sí? Y después que tienen el número en binario, que sería por ejemplo acá el 1101,101, la norma le dice, no, mira, pero este número vos no lo podés poner así. Correle la coma hasta que tengas 1, algo. Y después ese coma algo, metelo en el campo que se llama fracción de significando. Entonces, para hacer eso tengo que correr la coma 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda. O sea que yo podría hacer una pseudo representación y decir que el número 13,625 en decimal es lo mismo que poner 1,101101 por 2 a la más 3. Esto que está acá, sí ahora lo puedo meter en la representación en punto flotante. Entonces, este 1 no se pone, pero todo lo que está acá lo tengo que poner en el campo de fracción de significando, que es esto que está acá. Es esto y completar con ceros, porque son 23 lugares. Y el exponente no puedo poner el más 3, sino que al 127 le sumo 3 y tengo que poner esto que está acá, que sería esa representación, y el signo le tengo que poner un 1. Bueno, listo. Esto que está acá ya representa, en este caso, al menos 13,625 en base 10. En precisión doble es de alguna manera la misma historia, nada más que tienen más bits para el significando, no 23 sino 52, y en el exponente no solamente 8 sino tienen 11. O sea, pueden representar un número mucho más chico o mucho más grande en precisión doble que en simple precisión. Y precisión extendida aún más. Bien, pero ahora vamos a lo que sería hacer el multiplicador de puntos flotantes simple precisión según esta norma de la IEEE. Bueno, esto es un poco lo que aparece en esta nota de aplicación de Altera, de Intel, de cómo utilizar, digamos, lo que se llaman las megafunciones que tiene, bueno, tiene Altera como lo tiene también Xilinx, etcétera, el resto de los fabricantes, donde en particular, por ejemplo, yo quiero hacer este tipo de trabajo de multiplicar. Bueno, esto que está acá está sacado de la nota de aplicación, que es de alguna manera exactamente lo mismo que vimos antes, en simple precisión. Tienen un bit para el signo, tienen 8 bits para algo que representa el exponente y 23 bits para algo que representa la mantisa, como habíamos visto. Bien. Lo que puedo hacer entonces es, y vuelvo a repetir, esto no es VHDL formal, es estar usando la manera de descripción de VHDL y poder invocar desde un archivo VHDL alguna estructura particular que tiene, en este caso, por ejemplo, Altera o Intel, que sería de llamar a una megafunción. Acá, por ejemplo, para esta versión del Quartus se llama MegaWizard, donde yo llamo, por ejemplo, un multiplicador en punto flotante. Y acá fíjense que si yo llamo a este bloque tiene dato de entrada A, dato de entrada B, tiene clock, tiene un clear asincrónico, la A es de asincrónico, y un resultado que sería la salida de hacer A por B. Tengo en el formato de punto flotante puedo elegir precisión simple o precisión doble o precisión extendida. Y en este caso le pongo, por ejemplo, precisión simple. ¿Sí? Esto que dice latencia es porque en realidad, ¿sí? En realidad, este no es un multiplicador de lógica combinatoria. Este es un multiplicador en punto flotante, simple precisión, según la norma de la IEEE 754, pero que va a realizar dicha multiplicación por etapas, ¿sí? Y necesita una señal de reloj. Entonces, esto que dice acá latencia de salida es que si ustedes quieren las cosas rápido, bueno, de alguna manera lo lamento, pero va a tener que usar entonces mucho hardware. Y si no le importa mucho la velocidad, entonces al ponerle acá un valor relativamente de latencia grande, les va a disminuir la cantidad de lógica utilizada.
En este caso, por ejemplo, acá ustedes le pueden poner distintos números, y por ejemplo acá yo elegí el 11, y en el 11 le dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Si usted quiere hacer estas cosas así, con esta latencia, que significa 11 ciclos de reloj, ¿sí? Yo le voy a utilizar 7 módulos DSP de 9 bits, le voy a usar 111 elementos lógicos y le voy a usar 464 registros. Bien, si ustedes están de acuerdo, siguen adelante y vuelvo a repetir otra vez. Esto es para explicarles que aparte de lo que es lo convencional en VHDL, se pueden utilizar módulos ya preexistentes en las librerías de Intel o de Xilinx, etcétera, que les puede hacer lo que ustedes necesitan, ¿sí? Y lo pueden invocar desde el VHDL, ¿sí? Pero evidentemente este circuito no es un circuito, digamos, convencional en cuanto a que es un circuito, digamos, de formato paralelo. Este es un circuito de alguna manera que va a utilizar una señal de reloj y ustedes ponen los datos en paralelo y obtienen un dato de multiplicación también paralelo, pero es un circuito secuencial que trabaja con una señal de reloj y ustedes van a generar un circuito que inclusive, como les decía, la complejidad que puede tener acá adentro va a depender de en cuántos ciclos de reloj ustedes requieran que esté la información. Así que eso es una cuestión, digamos, de compromiso. Si ustedes no tienen ningún tipo de problema, pueden decir, bueno, listo, me quedo con esto. Con 11 ciclos de reloj yo tengo el resultado. No hay drama, pero me va a utilizar, por ejemplo, estos resultados. Si esto para mí no es tolerable porque me está usando muchos recursos del integrado, entonces lo que puedo hacer es aumentar este número para que lo haga en más ciclos de reloj. Bien, en este caso, lo que hice con el anterior archivo es, me genera automáticamente el Quartus, el archivo de descripción de ese multiplicador. Yo le puedo cambiar los nombres, no hay ningún tipo de problema. Por ejemplo, los nombres que tienen las entradas A y B, la señal de reloj, la señal del reset asincrónico y la salida, etc. Y después acá, por ejemplo, para ver si anda todo bien, en el test bench, simplemente lo que hice es, le metí en los estímulos un reloj, de nuevo, de ciclo de trabajo 50% y de 200 nanosegundos de periodo, un dato en A y de B ya directamente puesto en punto flotante, es decir, por ejemplo, fíjense, el dato de A es esto que está acá, donde tiene un 0, o sea que representa un número positivo. Después pongo la parte de exponente y después pongo la parte de la fracción del significando. Bueno, el equivalente de esto es el más 1,75 en base 10. Y el dato B es un número negativo porque tiene un 1 delante en este campo y después tiene un exponente que sería el que corresponda para llevar al menos 3 a el formato de punto flotante, precisión simple, normalizado. Y los bits que correspondan para representar la fracción del significando. Entonces lo que yo tendría entonces ahora que ver en el Model Sim, cuando ingreso los dos archivos, el del test bench más el otro que es la descripción del multiplicador, que el resultado sea correcto. Entonces en ese caso, por ejemplo, yo quiero hacer, como dije, el 1,75 por menos 3, el resultado tiene que ser menos 5,25. Bueno, después de los 11 ciclos de reloj, porque así generé el hardware, de poner el dato de A y de B, que acá los pongo en paralelo, ¿sí? Fíjense que el resultado en principio vale todo 0, y después de esos 11 ciclos de reloj me aparece, ¿sí?, en el simulador el resultado definitivo, me aparece que hay un 1 delante, o sea que me está diciendo que es negativo, y después me aparece
un equivalente en la parte de exponente, que sería como el 2 a la 2, y la parte de fracción del significando, que tiene como equivalente al esto que sería la parte fraccionaria, pero hay un 1 delante, o sea que sería un 1, y todo esto que está acá, porque después todo esto son ceros. Entonces, fíjense que sería este número multiplicado por algo que sería 2 a la 2. O sea que tengo que correr 2 lugares hacia la derecha. Si le corro 2 lugares a la derecha, me está quedando el 5, y después 0,1, que 0,1, 0,1 vendría a ser, de binario a decimal, el 0,25. Por lo tanto, el número sería justamente el que yo tengo acá, menos 5,25. O sea que el resultado fue correcto. Bien. Por último, vamos a ver la manera en que se puede hacer el diseño de una unidad aritmético-lógica, o normalmente conocida como ALU, que es uno de los componentes esenciales en un microprocesador. Es decir, el microprocesador es un circuito complejo que realiza operaciones sacando la información de una memoria de programa y generalmente hace procesos aritmético-lógicos o también de transferencia de información entre registros internos de ese microprocesador y una memoria que se suele llamar memoria de datos. Bueno, en este caso, lo que vamos a describir es cómo podríamos implementar un circuito que sea capaz de realizar operaciones, tanto aritméticas como lógicas, entre dos operandos, A y B. En este caso, A y B son de 8 bits, y por lo tanto tenemos algo que lo llamamos ALU 3, que tiene entradas A y B. Todo esto es básicamente procesamiento paralelo, ¿sí? No serie. A y B, Standard Logic, de 7 a 0. Una línea de selección de 5 bits que va a seleccionar si quiero hacer algo aritmético o lógico, y dentro de lo lógico o aritmético, a su vez, qué operación. Un carry de entrada, en el caso que, por ejemplo, yo quisiera hacer operaciones de suma o de resta, y la salida que va a ser de 8 bits, de Standard Logic. Bien. La filosofía acá de trabajar con esto, de cómo está descrito, es de la siguiente manera. Yo voy a hacer dos bloques, la descripción de dos bloques. Uno se va a encargar de hacer operaciones lógicas y el otro se va a encargar de hacer operaciones aritméticas. Y después, dependiendo de un bit en particular de la línea de selección, que va a ser cell 4, yo elijo si quiero sacar la información a la salida real de mi caja negra, o sea, por sal, lo que se hizo en la parte lógica o lo que se hizo en la parte aritmética. Esa es un poco la idea. Bien. Esto que está acá, que se llama swap, que lo estoy poniendo antes de empezar en arquitectura a definir un poco lo que estoy haciendo, lo voy a comentar ahora brevemente, es que en determinadas circunstancias, por ejemplo, es útil, dado un dato determinado, en este caso es de 8 bits, A y B, pero por ejemplo, acá se hace para A en particular, que en un momento determinado, por ejemplo, decir, bueno, que los 4 bits menos significativos de A ocupen ahora el lugar de los 4 más significativos, y los 4 más significativos pasarlos a los menos significativos. Es decir, como que ustedes hacen un swapping, ¿sí? Hacen como una especie de entrelazado, ¿sí? Cambio de lugares de 4 bits, de un lado lo pasan al otro y esos a su vez al anterior. Entonces eso simplemente lo estoy anotando acá porque una señal que llamo swap A, que es de 8 bits también, como dice acá, swap A, entre otras cosas, entre todo lo que tengo acá de señales, tengo la que se llama aritmética, lógica y swap A. El swap A de 7 a 4, o sea, los elementos que están de 7 a 4,
van a adoptar los valores que tiene la entrada A de 3 a 0. Y los elementos de swap A de 3 a 0 van a tomar los valores de A de 7 a 4. ¿Sí? Entonces simplemente hago eso que acabo de decir recién, lo que se llama el swapping. Bien. Las operaciones, la operación aritmética, por ejemplo, que se hace con A y con B, la voy a describir a través de with select. Entonces, como dije, yo ahí en principio reservo cell 4, ¿sí? El elemento 4 de cell, lo voy a definir después a lo último para que salida, sal, se conecte con el resultado de la parte aritmética o lógica dependiendo de cuánto vale cell 4. Y los otros 3 bits que me quedan de cell de 3 a 0 lo voy a usar en forma interna en cada bloque, el aritmético por un lado y el lógico por el otro. Entonces, en este caso que voy a describir la parte aritmética, digo que with con los 3 bits de cell menos significativos, select, que aritme. Aritme es una señal, digamos, que es, llamémosle, temporaria. Aritme va a ser A si cell vale 0000, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo único que hago acá es que aritme copia A. O puedo hacer que aritme se cargue con A más 1 o A menos 1, o sea, lo que estoy diciendo es incrementar A en 1 o decrementar A en 1, o que se cargue aritme con B, o con B más 1, con B menos 1, o que me haga A más B, o que me haga A más B más un carry de entrada, o que me haga A menos B, o que me haga A menos B menos carry de entrada. ¿Sí? Y en este caso voy a hacer todo sin signo, en principio. O inclusive puedo hacer, si la entrada vale 1, 0, 1, 0, hacer A por B. O sea, aritme puede hacer operaciones de suma, de resta, decrementar o decrementar un número, ¿sí? Y las de suma se pueden hacer con o sin carry de entrada, y también puedo hacer una multiplicación. Y como no definí todavía, porque me quedan todavía algunas opciones más de los 4 bits que tengo con cell, o sea 16 en realidad funciones podría ser aritméticas, digo, bueno, cualquier otra que se me presenta, A o another, que haga que aritme tome el valor de A. Eso es lo que estoy diciendo acá en principio. Bien, lo mismo con la parte lógica. Sigo trabajando con las mismas líneas de selección y pongo que lógica va a ser la negación de A o la negación de B, o A and B, o A or B, o A NAND B, A NOR B, A or exclusiva B, o A or exclusiva negada B, o el swap A, como habíamos visto, eso de lo que tiene A, la parte baja va a la parte alta y la parte alta, esos 4 bits, va a la parte baja, ¿sí? Y para cualquier otra combinación es lógica adopta el valor de A. Y obviamente todas estas opciones eran dependiendo de lo que valía las líneas cell 3 a cell 0. Entonces hasta ahí lo que hice es describir dos circuitos que en forma paralela me están generando algo aritmético o algo lógico. Entonces, de vuelta con una sentencia with select, pero evaluando solamente el bit más significativo de cell, el bit 4, digo, la salida real sal de 8 bits adopta el valor del grupo aritmético cuando sea 0, cell 4, y lógica when others, o sea, lo que me queda es cuando es igual a 1. Y ahí terminé. Entonces, lo que acabo de hacer entonces es, de una manera relativamente sencilla, es haber descrito una unidad aritmético-lógica paralela, donde me está procesando dos datos en paralelos, ¿sí? Y puede realizar operaciones aritmético-lógicas dependiendo, digamos, de un grupo de líneas que se llaman líneas de selección. ¿Sí? Bien, estos serían los resultados de la simulación, donde, bueno, acá es un poco laborioso porque obviamente hay que poner todas las combinaciones de por ejemplo, de cell para que en principio veamos qué pasa con la parte aritmética, después con la parte lógica,
y ver que los resultados sean los adecuados. Entonces, bueno, acá de alguna manera se va mostrando un poco que con el dato que lo dejamos siempre fijo de A como 0A en hexadecimal y B 0,5, bueno, para cada, en la parte de estímulos lo que vamos haciendo es que cell, por ejemplo, se ponga en un momento a 0, el bit más significativo, y el resto, por ejemplo, se lo va incrementando con un for loop. Por ejemplo, si lo hacemos con el test bench en VHDL, que vaya, por ejemplo, no sé, de 0 a 15 y ver los resultados, y después poner cell 4 igual a 1 y ver lo mismo para la otra actividad paralela que se realiza. Bien, esto es para el caso de operaciones lógicas con cell 4 igual a 1. Bueno, y en principio esto sería todo lo relacionado con el tema de VHDL para la implementación de circuitos aritméticos.